A veces el amor no se rompe por un gran escándalo, sino por 1000 pequeños silencios. Cuando una mujer me pregunta por qué alguien traiciona, lo primero que miro no es la maldad ni la falta de amor, sino el vacío que se fue haciendo entre dos. Si alguna relación dejó una marca en tu alma, suscríbete y quédate hasta el final. Lo que vas a entender hoy puede devolverte tu centro. La infidelidad rara vez nace de una sola causa. Muchas veces es la soledad que se instaló en la casa aunque vivan juntos. O la frustración sexual que llevaba años sin nombrarse por vergüenza, miedo o costumbre. A veces es el resentimiento acumulado por promesas que no se cumplieron, atenciones que se pospusieron, heridas que nunca se limpiaron. También puede ser venganza, me hiciste daño, ahora sabrás cómo se siente. Y otras tantas, es la necesidad de reafirmarse, de escuchar todavía importas, todavía eres deseable, porque la autoestima quedó en saldo rojo y cualquier mirada externa se siente como oxígeno. Detrás de cada historia hay conflictos no resueltos, descontento que se escondió bajo la alfombra y desconexión que se normalizó. No es excusa, es mapa. Y ese mapa señala rutas que empiezan en conversaciones evitadas, lo que dolía y nadie nombró, lo que faltaba y nadie pidió, lo que se apagó y nadie quiso ver. Por eso, cuando me dicen si me engañó es porque yo no fui suficiente o porque él es un monstruo, yo invito a mirar con más finura. No todo se reduce a carencias del vínculo ni a etiquetas sobre la persona. Hay mujeres que entregaron todo y aún así fueron traicionadas. Hay parejas que se amaban y se perdieron en la rutina. Y, sí, también hay quienes eligen engañar por pura irresponsabilidad afectiva. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. A veces la traición no habla solo de lo que falta entre dos, habla de algo que alguien dejó de escuchar dentro de sí. Y ahí empieza otra historia que necesitamos abrir. También hay historias que incomodan porque contradicen lo que siempre nos contaron. Hay personas que engañan aunque digan estar bien en su relación. No es que quieran dejar a quien aman, a veces quieren dejar la versión de sí mismas que se quedó chiquita, predecible o apagada. Buscan un yo que perdieron en la rutina, un pedazo de identidad que dejó de respirarse en su vida diaria. Por eso tantas mujeres me confiesan en voz bajita, me sentí viva. No hablan de sexo casual ni de compras de afecto, hablan de una sensación de volver a encender algo que se apagó. Aquí necesito ser clara, eso no convierte la traición en algo correcto. La mentira hiere, la doble vida rompe confianzas y deja grietas hondas. Pero si solo colocamos a la persona infiel en la caja del monstruo sin mirar el resto, perdemos la oportunidad de entender que se secó adentro y que se estaba pidiendo a gritos. En el corazón de muchos asuntos conviven dos verdades. Hay engaño y hay deseo, hay duplicidad y hay anhelo, hay daño y hay una búsqueda de vitalidad. Cuando el vínculo se vuelve predecible, la prohibición brilla como neón. Lo prohibido promete picante, sorpresa, validación inmediata. Sin embargo, la chispa que tanta gente persigue afuera suele ser una conversación que no se tuvo, un límite que nunca se puso, una novedad que no se atrevieron a crear juntos. La salida no es romantizar el affair, sino traducir ese me sentí viva en acciones dentro o fuera de la relación con dignidad y verdad, recuperar proyectos propios, abrir conversaciones que siempre postergaron. Dejar de darse por hecho. Porque si la vida se te apaga, el problema no es el matrimonio, es el silencio. Y hay un dato que explica por qué esta conversación ha sido injusta durante siglos, sobre todo para nosotras. ¿Por qué a las mujeres siempre se les cobró tan caro lo mismo que a ellos se les perdonó? Porque durante siglos no jugamos con las mismas reglas. A muchos hombres se les dio licencia social para equivocarse, mientras a las mujeres se les tatuó la falta con letras que no se borraban. No es que ellas desearan menos ni que no tuvieran fantasías, es que el costo de actuar era devastador. Hasta los años 70, en muchos lugares, una mujer ni siquiera podía tener su propia cuenta bancaria. ¿De qué iba a vivir si la expulsaban? Podía perder a sus hijos, su buen nombre, su red de apoyo. Él se distrajo, ella se volvió indigna. El doble rasero no solo castigó a las mujeres, distorsionó la conversación completa sobre el deseo, la soledad y la responsabilidad. Cuando el precio de un desliz es la ruina, aprendes a priorizar lo que te mantiene a salvo por encima de lo que te hace bien. Por eso tantas historias femeninas quedaron enterradas bajo silencios largos, se callaba lo que se sentía, se negaban las ganas, se fingía conformidad para no perder techo, apellido o pertenencia.
Y ese silencio fabricó una narrativa tramposa. Ellas se engañan por carencia emocional, ellos, por naturaleza. No. Ellas también deseaban, pero aprendieron a sobrevivir. Ellos también se sentían solos, pero les perdonaron más. Cuando miro una traición, miro este paisaje. No para excusar, sino para entender el campo donde crecieron las decisiones. Si creciste oyendo que una mujer debe aguantar, es probable que normalices la incoherencia y te culpes por no ser suficiente. Si a él le enseñaron que así son los hombres, es probable que confunda aburrimiento con derecho y novedad con libertad. El resultado es el mismo, vínculos que se quiebran porque nadie nombró la verdad a tiempo. ¿Cómo sanamos este desbalance hoy? Empezando por reconocer que dignidad y deseo no son enemigos. Que una mujer no tiene que elegir entre sentirse viva y estar a salvo. Que un hombre no se vuelve menos libre por elegir coherencia. Y que la conversación honesta, aunque duela, protege más que cualquier secreto. Si queremos relaciones que no se nos mueran en las manos, necesitamos cambiar las viejas reglas dentro de casa. Mismo estándar para ambos, misma responsabilidad, mismo valor por la verdad. Y aquí viene el punto que duele y libera a la vez. Lo que llamamos prohibido muchas veces no es más erótico, solo es más visible porque lo escondimos demasiado, y eso nos pide otra clase de valentía. ¿Lista para lo que sigue? Muchas personas viven el affair como un antídoto contra la sensación de que el vínculo se les murió entre las manos. No porque falte cariño, sino porque la relación se volvió predecible, sin aire, sin sorpresa. Y aquí viene una verdad incómoda, la misma persona que despliega creatividad, tiempo y atención para sostener una doble vida suele dar migajas en casa. Si pusiéramos aunque sea un 10% de la imaginación que se invierte en ocultar mensajes, planear encuentros, elegir palabras y cuidar detalles, en el propio vínculo, la historia sería otra. Piensa en todo ese guión secreto, anticipación, mensajes pensados, miradas que dicen te veo, pequeños rituales, logística precisa, cuidado de la presencia, hasta la manera de vestirse para el momento. No es magia, es intención aplicada con constancia. ¿Qué pasaría si esa intención regresara a la relación primaria? No para copiar lo prohibido, sino para reencender la curiosidad, devolver el juego, sacar del piloto automático lo que se volvió trámite. El deseo no sobrevive con discursos, necesita señales, necesita cultivo. Y el cultivo no es grandilocuente, es mandar ese te pienso sin motivo, es proponer una conversación que nunca se han atrevido a tener, es reservar un tiempo que no se pospone, es tocar con calma y escuchar sin prisa. Es sorprender con algo que rompa la rutina de siempre. Cuando alguien me dice me aburrí, yo pregunto, ¿te aburriste de la persona o de la versión domesticada que construyeron entre los dos? Porque muchas veces no falta amor, falta proyecto compartido, falta juego, falta esa chispa de no lo tengo garantizado, que nos vuelve a poner presentes. Lo prohibido seduce porque convoca a la imaginación. El amor sano se sostiene cuando esa imaginación trabaja a favor del vínculo, no en su contra. La pregunta deja de ser por qué necesitamos novedad, y se convierte en cómo la creamos de forma honesta, segura y viva dentro de casa. La respuesta existe, y empieza por entender qué tipo de novedad alimenta el deseo de verdad y cuál solo lo confunde. En el siguiente paso te lo muestro. El deseo necesita novedad, pero no cualquier novedad, la que despierta curiosidad sin romper la seguridad. Hay investigaciones que muestran algo simple y poderoso, las actividades repetidas que tanto disfrutan como ir siempre al mismo café, la misma playa, el mismo restaurante, alimentan amistad, ternura y calma. En cambio, el deseo se enciende cuando hacen cosas nuevas juntos, cuando hay un pequeño riesgo controlado, no porque sea peligroso, sino porque los saca de lo predecible. La novedad puede ser una conversación que nunca se han atrevido a tener, un plan fuera de lo común, una experiencia que los haga verse con ojos frescos. No se trata de extremos, se trata de intencionalidad, elegir algo que no han probado y vivirlo como equipo. Piénsalo así, si siempre toman el mismo camino, conocen cada piedra, es cómodo, pero no sorprende. En cambio, una clase improvisada de baile, un taller de cerámica, una caminata por un lugar nuevo, un hotel distinto por una noche, un concierto de un género que ninguno domina. Un juego de preguntas profundas que nunca se han hecho, incluso cocinar un platillo complejo juntos. Todo eso activa la mente erótica porque introduce misterio, expectativa y presencia.
Esa dosis de desconocido hace que el otro vuelva a ser otro, y eso crea un puente por cruzar. Elijan experiencias con 3 ingredientes: un poco de reto, aprendizaje compartido y colaboración. Y acuérdense de cerrar el ciclo hablando de cómo se sintieron, qué descubrieron, qué les movió. El cómo fue para ti vale oro porque ancla lo vivido y multiplica el efecto. Si llevas años posponiendo una charla íntima, también eso es novedad: atreverte a decir con respeto lo que callaste, a nombrar un deseo, a pedir un ritmo distinto. La clave es salir del automático con acuerdos claros. Hoy buscamos sorpresa, pero no caos; juego, pero no falta de respeto; curiosidad, pero no descuido. Cuando la relación incluye rituales de novedad bien cuidados, el deseo deja de ser un invitado tímido y vuelve a sentarse a la mesa. Y justo aquí aparece otra pieza esencial: como crear situaciones impredecibles que regeneren células en el vínculo sin lastimarlo. Te lo explico en el siguiente paso. Regenerar células en la relación significa devolverle imprevisibilidad segura, momentos donde no se adivina cada gesto, donde el otro vuelve a sorprenderte sin asustarte. Para eso ayudan escenarios que rompen la coreografía conocida, un plan que ninguno domine, un lugar donde no tienen sus bromas de siempre, una experiencia que exija presencia y preguntas nuevas. No es teatro ni manipulación, es crear condiciones para mirarse con curiosidad real. Elijan una noche al mes para no saber. Tú propones algo y no das todos los detalles, solo aseguras que habrá cuidado, tiempo y ganas. Él confía y se entrega al descubrimiento. O cambian la geografía por un día: un hotel sencillo en su propia ciudad, una caminata por un barrio desconocido, una exposición que los saque de tema, un concierto que no esperaban disfrutar. Lo importante no es el lujo, es el efecto: dejar de reconocerse por automático y volver a preguntarse cómo fue para ti. Ese cómo fue para ti es alquimia, porque transforma la anécdota en intimidad y abre un puente que se cruza con palabras, miradas y toque atento. También sirve jugar con roles fuera del cotidiano. Si siempre eres la que organiza, suelta el control; si él siempre resuelve, invítalo a observar y seguir tu ritmo. En el terreno erótico, permitir un espacio donde se suspenden responsabilidades y papeles habituales abre una zona de juego, y el juego alimenta el deseo más que cualquier discurso. Recuerda, la chispa vive en la distancia justa, no en la fusión total. Cuando el otro aparece como otro, ligeramente desconocido, un poco misterioso, el corazón se inclina hacia adelante, siente puente, siente llamado. Y si llevan tiempo viéndose todo el día por trabajo en casa, cuiden la separación simbólica, cada quien con su proyecto, su horario, su pequeño mundo. Después se reencuentran y se cuentan. La ausencia breve afina la presencia, y la presencia bien cuidada vuelve a encender el cuerpo. Hasta aquí, construimos escenarios. Ahora viene el mapa de los momentos en que, según miles de historias, más nos sentimos atraídas por nuestra pareja, y el tercero casi siempre sorprende. Cuando me preguntan cuándo vuelvo a sentirme realmente atraída por mi pareja, las respuestas más repetidas alrededor del mundo convergen en 3 momentos muy claros. El primero, cuando lo ves en su elemento, apasionado y competente en algo que ama. No importa si es en el escenario, en su taller, sobre una bicicleta, frente a un piano o resolviendo un problema difícil, ahí aparece una versión suya radiante, enfocada, que por un instante no te necesita y, precisamente por eso, te magnetiza. Lo miras y deja de ser la figura cotidiana de siempre para convertirse en otro con misterio propio. Esa ligera distancia crea un puente que tu corazón quiere cruzar. El segundo, cuando se reencuentran después de haberse extrañado de verdad. No hablo de silencios hostiles, hablo de tiempos separados con sentido, cada quien con su mundo, para que el regreso tenga olor a novedad. La ausencia bien dosificada pule la mirada. De pronto, un abrazo conocido sabe distinto, la piel registra detalles que la rutina adormeció, y el deseo se asoma porque vuelve a haber expectativa. El tercero, cuando lo ves a través de los ojos de otras personas. Una amiga que elogia su manera de escuchar, un colega que reconoce su talento, la mirada de un desconocido que nota algo que tú dabas por hecho. Ese reflejo externo te permite verlo no solo como tu pareja, sino como un ser separado que otros también valoran. En ese espejo social, la fascinación se reactiva porque descubres matices que la costumbre borró. Y hay un apunte que muchas mujeres comparten de manera muy particular. Ver a un hombre jugar de forma auténtica con sus hijos despierta una ternura que se mezcla con atracción. No es lo mismo que la maternidad cotidiana de ella.
Es una escena donde su presencia plena y su cuidado abren otra clase de admiración que toca el deseo desde la raíz. ¿Qué hacemos con estas pistas? Primero, aprender a cultivarlas sin manipular, permitir que el otro tenga su escenario, crear ausencias nutritivas y abrir la puerta a la mirada de terceros sin celos inútiles. Segundo, registrarlas en el cuerpo. ¿Qué sentiste cuando lo viste brillar? ¿Qué cambió en ti después del reencuentro? ¿Qué apareció cuando alguien más lo destacó? Nombrarlo lo vuelve replicable. Y aquí viene lo decisivo. Si podemos diseñar estas condiciones dentro de la relación sin jugar a lo prohibido, en el siguiente paso te muestro cómo hacerlo con acuerdos claros. Distancia buena y una práctica sencilla que llamo mirada triangular. La mirada triangular es una práctica sencilla para devolver magnetismo sin juegos peligrosos. Tú, tu pareja y un tercer ángulo que los ayude a verse con ojos nuevos. Primero, escenario propio. Permítele su espacio de brillo y reconoce el tuyo. Si siempre lo ves en el sillón, difícilmente aparecerá misterio. Pacten un día al mes para que cada quien te invite a su mundo, sin controlar ni corregir. Tú asistes y observas, él asiste y observa. El punto no es evaluar, es dejar que la presencia haga su trabajo. Segundo, distancia nutritiva. No todo se cocina pegados. Acordar tiempos separados con intención devuelve aire y deseo. Puede ser una tarde a la semana para proyectos personales, un fin de semana corto con amigas, una escapada de trabajo que no se sabotea con llamadas cada minuto. La ausencia breve abre apetito, el reencuentro, si se cuida, sabe a estreno. Tercero, ojos de terceros cuidando límites. Integren espacios donde otras personas puedan ver y reconocer a tu pareja y tú puedas mirar ese reflejo sin caer en celos que destruyen. No hablo de provocar inseguridad ni de exhibirse. Hablo de cenas con amigos, actividades en comunidad, momentos donde la competencia no existe y el reconocimiento es genuino. Si aparece el celo, en lugar de atacar, nómbralo con honestidad y vuelvan al acuerdo. Aquí no hay juegos de poder, hay un propósito común, verse con curiosidad y respeto. Si el trabajo en casa les quitó el misterio, reconstruyan fronteras simbólicas. Marquen inicios y cierres del día con pequeños rituales. Cambiar de ropa, caminar 10 minutos alrededor de la cuadra, cerrar la computadora a cierta hora. Encender una vela y música suave para distinguir somos pareja de somos colegas. Designen espacios separados cuando sea posible, incluso en la misma casa. La familiaridad constante apaga el cuerpo, la transición consciente lo despierta. Para entrenar la sorpresa segura, propongan una noche sin guión cada 15 días. Uno prepara una experiencia sencilla sin revelar todo, la otra acepta navegar con confianza. Al final, conversan con la pregunta de oro. ¿Cómo fue para ti? Esa pregunta convierte anécdota en intimidad y vuelve repetible lo que funcionó. Y si buscan una herramienta concreta para reencender la conexión erótica sin forzar, hay hábitos muy específicos que distinguen a las parejas que siguen vivas en el tiempo. Te los comparto ahora mismo. Y uno de ellos casi nunca se habla en voz alta. Las parejas que siguen vivas con el tiempo cuidan algo que parece obvio pero casi nadie practica: privacidad sexual de verdad. No es esconderse, es crear un espacio donde el mundo se detiene y la puerta simbólica se cierra. Ahí no entran pendientes, hijos, celulares, ni conversaciones de logística. En ese santuario los preliminares no son un trámite, son el puente que prepara la mente, ablanda el cuerpo y afina la presencia. Preliminares es todo lo que pasa antes de tocar. Palabras escogidas, miradas que sostienen, tiempos lentos, respiración que se acompasa, esa sensación de aquí estoy contigo que vuelve el contacto inevitable. También cuidan un territorio especial donde se suspenden los papeles de siempre. No es mamá, no es proveedor, no es gerente. Son dos adultos curiosos que juegan. Y el juego necesita reglas simples, consentimiento claro, respeto absoluto, cero humillación, posibilidad de decir así sí, así no, así todavía no. Otra verdad que alivia: no todo encuentro tiene que ser ardiente. Muchas parejas sanas sostienen la conexión con sexo de mantenimiento, encuentros suaves, breves o sencillos que mantienen la cuerda afinada. De vez en cuando, sin aviso, aparece un pico de intensidad que se siente memorable. Si haces del fuego máximo una exigencia, te frustras. Si lo ves como una visita ocasional, disfrutas el camino y no solo la cumbre. Y algo más maduro aún: cada quien tiene una interioridad erótica propia, con pensamientos y fantasías que no siempre hablan del vínculo.
Las parejas que florecen no se asustan ante esta realidad, ponen límites, sí, pero no vigilan la mente del otro como policía. Pueden decirme cita esto, me da inseguridad aquello, necesito escuchar esto para sentirme segura, y convertir la imaginación en un recurso a favor, no en una amenaza constante. Cuando la imaginación está permitida y bien encauzada, el deseo descansa en un piso de honestidad. Ahí desaparece la necesidad de lo prohibido para sentirse vivo. ¿Cómo aterrizamos todo esto mañana mismo sin discursos grandilocuentes? Con un acto sencillo y valiente que cambia el clima del vínculo en cuestión de días, te lo dejo en la última parte. Llegamos al punto más simple y más valiente, el amor es un verbo. No existe en abstracto, se sostiene con actos concretos que implican riesgo medido, vulnerabilidad sincera y responsabilidad de adulta. Cuando algo no funciona, el impulso es exigir que el otro cambie, la invitación es empezar por ti. ¿Qué puedo hacer hoy que mejore el clima entre los dos? Hazlo sin discursos de superioridad ni contabilidad secreta. Hazlo porque coincide con la mujer que eliges ser. Piensa en la relación como un tercer espacio que ambas personas cuidan. Antes de decir algo por impulso, pregúntate: ¿esto acerca o aleja? ¿Esto construye o quiebra? ¿Esto nutre o drena? La coherencia nace de muchas decisiones pequeñas que apuntan al tercero que lo sostiene. Nadie mantiene vivo un vínculo a fuerza de costumbre. Se requiere imaginación en casa, no solo afuera. La complacencia mata más amores que la maldad. Dar por hecho, posponer lo esencial, reciclar conversaciones gastadas, apagar el fuego. La buena noticia es que el arte de la relación se aprende. Esta noche, intenta un gesto que cambie el clima. Escribe una carta breve a tu pareja. No reclamos, no listas de fallas. Escríbela como quien abre una ventana. Hoy pensé en nosotros, me acordé de la primera vez que te vi hacer eso que amas, me di cuenta de cuánto extraño mirar tu mundo, he estado deseando que volvamos a crear novedad segura. Quiero proponerte una noche sin guión, quiero escucharte sobre esto y contarte lo que me pasa. Nombra lo que valoras, reconoce lo que han creado y señala un paso concreto. Esa carta no es cursi, es gasolina emocional. Rompe la calcificación del siempre igual, refresca el terreno y recuerda por qué eligieron estar aquí. Si el otro responde, construyan. Si no responde, sostén tu dignidad, pon límites claros y toma decisiones que te mantengan fiel a ti. La recompensa de este camino no es una perfección sin fallas, es una claridad que te regresa al centro, amar sin traicionarte, elegir coherencia antes que excusas, crear deseos sin juegos clandestinos. Si este mensaje te dio luz o te hizo respirar más hondo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.